Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, continuamos con el estudio acerca de la enfermedad. Hoy el título es La actitud del creyente respecto a la enfermedad. Yo espero que estén muy atentos en lo que estamos estudiando, porque según la Biblia, cuando leemos el Salmo 103 del 1 al 3, como mencionábamos ayer, es muy familiar para muchos por lo que dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, eh, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Hay una desemejanza básica entre el tratamiento de la iniquidad que hace Dios y su tratamiento de la enfermedad. O sea, trata muy diferente la maldad y la enfermedad. ¿Y cuál es esa diferencia? Nuestro Señor Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. Y eso quiere decir que no quedó ningún pecado sin perdonar, ninguno, porque la obra de Dios es tan completa que todo pecado es enteramente destruido. Pero al tomar nuestras enfermedades y soportar nuestros dolores mientras estaba en la tierra, el Señor Jesús no arrancó de cuajo todas las enfermedades y dolencias, porque notemos lo que dice Pablo en 2 Corintios 12:10. Dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y de ahí que el pecado sea tratado de modo completo y definitivo, en tanto que la enfermedad es tratada solo de modo limitado. En la redención de Dios, el tratamiento de la enfermedad es distinto al del pecado. En cuanto al pecado, su destrucción es total, sin límites, pero en cuanto a la enfermedad no es así. Timoteo, por ejemplo, cuando Pablo le escribe, él estaba enfermo del estómago y el Señor permitió que esa debilidad persistiera en su siervo. Así que en la salvación de Dios, la enfermedad no ha sido arrancada de cuajo totalmente como lo ha sido el pecado. Algunos mantienen que el Señor Jesús trata solamente el pecado y no trata las enfermedades también. Otros conciben que el alcance de su tratamiento de la enfermedad como más amplio y que incluye también al pecado. Pero como sea, la Escritura indica de modo manifiesto que el Señor Jesús trata tanto el pecado como la enfermedad, y solo su tratamiento del pecado es ilimitado, en tanto que el de la enfermedad es limitado. Por eso debemos de considerar al Cordero de Dios como quitando todo el pecado del mundo. Él llevó el pecado de cada uno de nosotros, de cada una de las personas. Pero el problema del pecado queda pues que resucitó definitivamente, pero entre tanto la enfermedad es frecuente todavía en los hijos de Dios. Sin embargo, creemos que como el Señor Jesús llevó en realidad nuestras enfermedades, pues no debería haber tantas enfermedades entre los hijos de Dios. Cuando Jesús estaba en la tierra, indudablemente se dedicó a la curación de los enfermos. Él incluía la curación en su obra. Isaías 53:4 se cumple en Mateo 8, no en Mateo 27. Está cumplido antes del Calvario. Si Él lo hubiera realizado en la cruz, la curación habría sido sin límites, pero no es así. El Señor llevó nuestras enfermedades antes de la crucifixión, con el resultado de que este aspecto de su obra no es tan ilimitado como el de llevar nuestros pecados. Esto es sumamente importante de entender. Incluso así, son numerosos los creyentes que están enfermos, debido a que han perdido la oportunidad de ser curados. No ven que el Señor ha llevado nuestras enfermedades. Por eso, añadamos unas cuantas palabras más sobre este punto. A menos que tengamos la seguridad, como tenía Pablo, de haber orado 3 veces para que su aguijón, su debilidad fuera quitada sin que lo fuera, porque como vio luego, esa debilidad era provechosa para él, deberíamos pedir la curación.
Pablo acepta su debilidad solo después de haber orado por tercera vez y de haberle sido mostrado de modo muy claro por el Señor que su gracia era suficiente para él y que la fuerza de Dios haría perfecta la debilidad de Pablo. Y hasta que estemos seguros de que Dios quiere que llevemos nuestra debilidad, deberíamos pedir, deberíamos orar al Señor que la llevó, que nos quite nuestra enfermedad. Los hijos de Dios viven en la tierra no para estar enfermos, sino para glorificar a Dios. Si el estar enfermo ha de resultar en la gloria de Dios, pues está bien, pero muchas enfermedades no le glorifican. Y como resultado debemos aprender a confiar en el Señor. Cuando estamos enfermos y comprendemos que Él lleva nuestra enfermedad también. Él sanó a muchos cuando estaba en la tierra y Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre, como dice Hebreos 13:8. Por eso encomendemos nuestra enfermedad a Él y pidámosle que la cure. Pero vuelvo a repetir el título del estudio de hoy. ¿Cuál es la actitud del creyente respecto a la enfermedad? O para decirlo de una manera más personal, ¿cuál es tu actitud si tú eres uno de los que están enfermos en este momento? Cada vez que el creyente cae enfermo, lo primero que debe hacer es inquirir, buscar la causa ante el Señor. No debe de estar angustiado en busca de curación. Pablo da un buen ejemplo al mostrarnos lo que él pensaba sobre su debilidad y debemos examinar si hemos desobedecido al Señor, si hemos pecado en algún punto, si tenemos alguna deuda espiritual, si hemos infringido alguna ley natural o hemos descuidado algún deber especial. Debemos saber que muchas veces nuestra violación de una ley natural puede ser causa de un pecado contra Dios, porque Dios estableció esas leyes naturales para que gobiernen el universo, como lo estudiamos en estudios pasados. Pero muchos tienen miedo de morir al enfermar y a toda prisa van en busca del médico porque ansían ser curados y sanados. Pero el creyente debería intentar primero aislar la causa de su enfermedad. Pero hay muchos hermanos y hermanas que no tienen tanta paciencia en el momento en que caen enfermos y corren en busca del remedio. Y yo te pregunto, a ti que estás escuchando, ¿estás tan asustado de perder tu vida preciosa que por medio de la oración echas mano de Dios para conseguir la curación al mismo tiempo que vas a buscar a un médico para que te dé medicinas e inyecciones? Esto revela lo lleno de ti mismo que estás. Pero, ¿cómo podrías estar menos lleno del yo en la enfermedad si lo estás también durante tus días cuando estás sano? Los que en su vida corriente o cuando están sanos, están llenos de sí mismos, serán los que con más ansia busquen la curación tan pronto como se pongan enfermos. Ahora, yo quisiera decir que esta ansiedad no sirve para nada. Como pertenecemos a Dios, nuestra curación no es una cosa tan simple. Incluso si ya has sido curado una vez, puedes ponerte enfermo de nuevo. Uno tiene que resolver el problema delante de Dios primero y luego resolver el problema en el cuerpo. Aprendamos a aceptar toda lección que nos traiga la enfermedad, porque si ya hemos tratado con Dios, muchos de nuestros problemas van a ser resueltos rápidamente. Y es probable que es que la enfermedad es debido a alguna falta o pecado, como estudiamos el día de ayer. Al confesar el pecado y pedir perdón, puedes esperar que Dios te cure. O bien, si andas más cerca con el Señor, puedes discernir qué implicación con ello se encuentra en el ataque del enemigo. O bien la cuestión de la disciplina de Dios puede ir asociada con tu estado de falta de salud. Dios disciplina también con la enfermedad para hacernos más santos, más flexibles, más blandos, para que cedamos más. Cuando trates
estos problemas delante de Dios, vas a ser capaz de ver la razón exacta de tu enfermedad. Dios puede permitirte que recibas algo de ayuda natural o de ayuda médica, pero algunas veces puedes curarte instantáneamente sin necesidad de buscar esta ayuda. Por eso deberíamos ver que la curación está en las manos de Dios. Debemos de aprender a confiar en Él, que Él es el único quien cura. En el Antiguo Testamento, Dios tiene un nombre especial. Él dice que Él es el sanador. Yo soy el Señor tu sanador. En Éxodo 15:26. Miremosle a Él y Él tendrá misericordia de nosotros en este aspecto en particular cuando estemos enfermos. Ahora, el paso inicial que el creyente debe de dar al caer enfermo es averiguar la causa. Después de recurrir a diversos medios para la curación, uno de ellos es llamar a los ancianos de la iglesia a que oren y le unjan con aceite. Esta es la orden de la Biblia con respecto a la enfermedad. Santiago 5:14 al 15 dice: ¿está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. El llamar a los ancianos de la iglesia para ungir al enfermo con aceite habla del fluir del aceite desde la cabeza hasta los pies, uno de los miembros del cuerpo. El aceite que recibe la cabeza desciende por todo el cuerpo. Como miembro del cuerpo de Cristo, podemos esperar que el aceite en la cabeza fluya sobre nosotros. Cuando fluye la vida, la enfermedad desaparece. El propósito de la unción es, pues, hacer descender el aceite desde la cabeza. Pero a causa de la desobediencia, el pecado o quizás alguna otra razón, el creyente ha salido de la circulación del cuerpo y ha partido de la protección del cuerpo también. Y en consecuencia necesita llamar a los ancianos de la iglesia para que vuelvan a instaurarle en la circulación y flujo de vida del cuerpo de Cristo. Esto por lo que se refiere al cuerpo físico, porque cuando alguno de sus miembros está fuera de su lugar, la vida del cuerpo no puede fluir libremente en él. Así, la unción va a restaurar el flujo. Los ancianos representan la iglesia. Ellos ungen al creyente en favor del cuerpo de Cristo, de modo que el aceite de la cabeza pueda fluir por él una vez más. Que el aceite de la cabeza caiga sobre este miembro en el cual la vida ha sido obstruida. Nuestra experiencia nos dice que esta unción puede levantar de modo instantáneo a una persona gravemente enferma. Pero a veces uno identifica la explicación de la enfermedad como procedente de su individualismo. ¿Qué quiere decir esto? Que éste puede ver la razón principal de la enfermedad. Como algunos cristianos son muy individualistas, lo hacen todo según su propia voluntad, lo hacen todo por sí mismos. Si la mano del Señor cae sobre ellos, se enferman, porque la provisión del cuerpo no alcanza a estos miembros. Sin embargo, hay peligro en simplificar en exceso estas cosas. Las razones de la enfermedad pueden ser muchas y variadas. Aparte de las causas naturales, una enfermedad puede deberse a la desobediencia de las órdenes del Señor y al rehusar llevar a cabo su voluntad. Otras veces puede ser causada por haber cometido algún pecado particular, pero aún otras veces puede ser la consecuencia del individualismo o del descuido. Ahora bien, en el caso de ciertos descuidos, Dios lo pasa por alto y no disciplina, pero especialmente en el caso de los que conocen la iglesia, los disciplina con enfermedades si ellos empiezan a obrar de modo independiente. El Señor no les permite que pasen sin alguna disciplina. Es posible que la enfermedad sea la consecuencia de haber contaminado el cuerpo. Si alguno contamina su cuerpo, Dios destruirá este templo.
Muchos están enfermos porque han corrompido su cuerpo y han olvidado lo que la palabra dice en 1 Corintios 3:16 al 17, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y si alguno destruye el templo, Dios le destruirá a él. Entonces, como resumen, ninguna enfermedad ocurre sin causa. Si el cristiano contrae alguna enfermedad, debería procurar localizar la causa o las causas. Y si las encuentra, después de haberlas confesado una por una a Dios, debería llamar a los ancianos de la iglesia para que ellos puedan confesarse unos a otros y orar unos por otros. Los ancianos ungirán al enfermo con aceite para que la vida del cuerpo de Cristo pueda ser restaurada al enfermo y el influjo de vida puede absorber la enfermedad. Creemos en causas naturales, pero adicionalmente debemos de afirmar que las causas espirituales tienen prioridad sobre las naturales. Todo lo que sucede en el mundo espiritual tiene consecuencias en el mundo natural. Nunca olviden eso. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, número uno, la disciplina de Dios y la enfermedad, como lo estudiamos en estos días. Es un hecho asombroso que encontramos en la Biblia que es relativamente fácil que un pagano, alguien que no cree en Dios, se cure, pero la curación de un cristiano no es tan fácil. El Nuevo Testamento nos muestra de modo abrumador que siempre que un no creyente busca al Señor, es curado inmediatamente. Ahora bien, el don de la curación es tanto para los hermanos como para los no creyentes. Pero con todo, la Biblia nos habla de algunos creyentes que no son curados. Podemos encontrar entre ellos a Trófimo, a Timoteo y a Pablo. Y esos son los mejores de los hermanos. Pablo dice que dejó a Trófimo enfermo en Mileto en 2 Timoteo 4:20. Y exhorta a Timoteo que use un poco de vino por causa de su estómago y sus dolencias frecuentes en 1 Timoteo 5:23. Y Pablo mismo experimentó una espina en su carne, de la cual sufrió mucho y fue reducido a gran debilidad, como él mismo lo dice en 2 Corintios 12:7. Fuera la que fuera la naturaleza de esta espina de Pablo, era un problema como algunos dicen en la vista o alguna otra enfermedad, era una espina para su carne. Uno siente mucho dolor cuando se machuca un dedo o tiene una espina enterrada en un dedo. Lo de Pablo, sin embargo, era una gran espina, no pequeña. Le daba tanta molestia que solo podía describir su condición física como debilidad. Y estos tres son hermanos excelentes, pero ninguno fue curado. Estoy hablando de Trófimo, de Timoteo y de Pablo. Los tres sufrieron su enfermedad. Y es muy evidente que la enfermedad es diferente del pecado en su modo de operar. El pecado no produce ningún fruto de santidad, pero la enfermedad sí. Escuchen esto. Cuanto más peca una persona, pues más corrompida se vuelve. La enfermedad, sin embargo, lleva el fruto de la santidad a causa de la mano disciplinadora de Dios sobre el enfermo. Y bajo tales circunstancias le corresponde al Hijo de Dios aprender la manera de someterse bajo la poderosa mano de Dios. Si uno está enfermo, debería tratar cada una de las causas de su enfermedad delante de Dios. Si después de haberlo hecho, la mano de Dios persiste todavía sobre él, entonces debe entender que esa enfermedad puede tener por objetivo restringirle de ser orgulloso o tiene algún otro propósito. Y debe aceptarla y aprender su lección. Estar enfermo no tiene valor alguno si no se aprende la lección. La enfermedad en sí no hace al hombre santo, pero si su lección es aceptada, produce santidad. Pero algunos se vuelven peores espiritualmente durante la enfermedad, se vuelven más centrados en sí mismos. Y es por esto
que debemos de descubrir la lección en este periodo y preguntarnos qué provecho o fruto puede derivarse de ella. ¿Está la mano de Dios sobre mí para mantenerme humilde, como en el caso de Pablo? Como él mismo dice, para que por la grandeza de las revelaciones no me exaltase, no presumiera de más, en 2 de Corintios 12:7. O bien está porque Dios desea debilitar mi orgullo obstinado. ¿De qué sirve la enfermedad si no me estimula a aprender la lección de la debilidad? Muchos están enfermos en vano porque no aceptan los tratos del Señor sobre sus problemas. Ahora, entiende muy bien esto. No consideres la enfermedad como algo horrible. Pregúntate en qué mano está el cuchillo. Recuerda que está en la mano de Dios, porque debemos de preguntarnos también, ¿por qué voy a estar ansioso sobre la enfermedad como si estuviera en la mano del enemigo? Porque Dios es el que permite a final de cuentas todo. Sabe que Dios, y debes de saber que Dios ha medido toda tu enfermedad sin duda. Satanás sí es el que la origina, es el que pone enfermas a las personas, pero a pesar de eso, cuando leemos el libro de Job, nos damos cuenta que es solo a través del permiso de Dios y que está por completo bajo la restricción de Dios. El único que da la vida y la muerte es el Señor. Sin el permiso de Dios, Satanás nunca puede hacer que nadie se ponga enfermo. Dios permite y permitió que Job fuera sacado por la enfermedad, pero notemos que Él no permitió al enemigo que tocara su vida. ¿Por qué pues debemos de estar tan desesperados, tan angustiados por ser curados y tan asustados por morir cuando cae sobre nosotros la enfermedad? Siempre es bueno recordar que toda enfermedad está en la mano de Dios. Ha sido medida y circunscrita por Él. Después de que Job cumplió el curso de su prueba, su enfermedad desapareció porque había cumplido su propósito en Él. Y dice en Santiago 5:11, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero qué vergüenza que muchos que están enfermos no se den cuenta del propósito o aprendan la lección. Todas las enfermedades están en la mano del Señor y están medidas para nosotros a fin de que aprendamos nuestra lección. Y cuanto antes aprendamos la lección, más rápidamente va a desaparecer la enfermedad. Ahora, pongan atención aquí viene lo interesante. Para decirlo de modo directo, algunos están enfermos simplemente porque se aman a sí mismos demasiado. A menos que el Señor quite su amor propio de sí mismos, de su corazón, Él no puede usarlos. Por lo tanto, debemos de aprender a ser como los que no se aman a sí mismos, a tomar nuestra cruz y morir al yo diariamente, como dice Lucas 9:23. Pero algunas personas no piensan más que en sí mismos. El yo pienso, el yo quiero y el yo siento es lo que los domina. Todo el universo parece dar vueltas alrededor de ellos. Ellos son el centro de la Tierra y el eje del universo. Y día y noche están tan ocupados en sí mismos. Toda criatura existe para ellos y todo gira alrededor de ellos. Incluso Dios en el cielo está por ellos. Cristo está por ellos. La iglesia está por ellos. Y la pregunta es, ¿cómo puede Dios destruir un egocentrismo así? ¿Por qué es que ciertas enfermedades son tan difíciles de curar? Pero ¿con qué insistencia solicitan
que los hombres, ay, se conmiseren con ellos, pobrecita, pobrecito, mira cómo sufres. Si estas personas pudieran prescindir de la lástima de la persona, de la lisonja de las personas, de los hombres, de las mujeres, todas sus dolencias quedarían curadas. O sea, no engrandezcas la enfermedad. Un hecho sorprendente es que muchos están enfermos porque les gusta estar enfermos. En la enfermedad reciben la atención y el afecto que no se les da regularmente durante la salud. Y con frecuencia se ponen enfermos para que puedan ser amados y llamar la atención. Y esas personas necesitan ser reprendidas severamente y deberían estar dispuestas a recibir los tratos de Dios en este asunto particular, con lo que pronto se hallarían bien. Yo conozco gente, hombres y mujeres, que siempre esperan el amor y el cariño de los demás. Siempre que los demás les preguntan acerca de su salud, su respuesta siempre es de quejas sobre sus debilidades corporales. Ay, estoy bien malo, estoy bien mala. Y siempre con la autolástima que esperan de las demás personas. Dan toda clase de detalles de que hace pocos minutos, ay, si vieras cómo me dio fiebre ayer, si vieras cómo me dolía el pie ayer, si vieras que la mano tengo artritis, si vieras que tengo que usar un bastón, ¿sí? Si vieras, el dolor de cabeza que traía, cuántas veces, ay, tuve que respirar agitado y mi corazón, sentía que me iba a estallar. Y están continuamente incómodos. Les gusta decir a la gente todo lo que les pasa para que simpaticen con él o con ella. No tienen nada que decir, solamente las historias de sus interminables dolencias, de todo el medicamento que tienen que tomar, de todas las citas médicas que tienen por delante. Y algunas veces me pregunto, ¿pero por qué nunca se curan? Ahora bien, es difícil decir la verdad y algunas veces puede ser costoso. Yo conozco gente que se le ha tenido que decir con franqueza que su larga enfermedad es debida a su amor por estar enfermo, porque le gusta estar enfermo o enferma, pero claramente que lo van a negar. Yo encaré a una persona así y lo negó. Sin embargo, insistí diciéndole, tienes miedo que te deje esa enfermedad, porque lo que buscas es simpatía, amor, cuidados, y como no puedes conseguirlos de otra manera, pues lo consigues estando enfermo o enferma, pero debes desprenderte de tu deseo egoísta delante de Dios o no vas a curarte nunca. Cuando las personas te pregunten cómo te encuentras, debes de contestarle diciendo, todo va bien. Ahora, ¿sería esto decir una mentira si la noche anterior la hubieras pasado mal? Bueno, recordemos la historia de la mujer de Sunam, que ella puso a su hijo muerto sobre la cama del Hijo de Dios y fue a ver a Eliseo. O sea, lo dejó acostado en la cama que le había preparado a Eliseo. Y cuando le preguntó el criado del profeta, ¿te va bien a ti y a tu marido y a tu hijo? Ella dijo en Segunda de Reyes 4:26, bien, pero ¿cómo podía decir eso sabiendo que había dejado a su hijo muerto ya y lo había puesto sobre la cama de Eliseo? ¿Por qué lo hizo? Porque tenía fe. Creía que Dios levantaría al niño. Tú debes de actuar de la misma manera, actuar en fe. Sea cual sea la causa, la enfermedad cuyo objetivo es tu corrección terminará una vez que Dios haya obtenido su propósito. Personas como Pablo, Timoteo y Trófimo son excepciones. Aunque su enfermedad duró mucho tiempo, ellos reconocían que era provechosa para su obra. Aprendieron a cuidarse a sí mismos para que la gloria de Dios fuera la que fuera exaltada
Pablo persuadió a Timoteo a que bebiera un poco de vino y que tuviera cuidado con la comida y la bebida, o sea, que se cuidara. A pesar de sus debilidades, no descuidó la obra de Dios. El Señor le dio gracia suficiente para vencer sus dolencias. Pablo trabajaba durante su debilidad. Al leer sus cartas, llegamos fácilmente a la conclusión de que realizó tanto como si él fuera la suma de 10 personas juntas. Dios usó a este hombre débil que superaba con mucho a 10 personas fuertes, aunque su cuerpo era frágil. Sin embargo, Dios le dio fuerza y vida. Y estos son con todo excepciones en la Biblia. Algunos de los casos especiales de Dios pueden haber recibido el mismo tratamiento, pero los creyentes comunes, especialmente los nuevos, deberían examinarse si han pecado y luego confesar sus pecados, con lo cual esa clase de enfermedad sería fácilmente curada. Por eso tenemos que ver delante del Señor que algunas veces Satanás puede lanzar un ataque repentino o algunas veces inesperadamente, pero podemos haber violado alguna ley natural o espiritual. Pero sin embargo, incluso en ese caso, podemos llevarlo delante del Señor. Si es un ataque del enemigo, pues hay que reprenderle en el nombre del Señor. Por eso, sigamos el ejemplo de Jesús. El mismo Jesús reprendió la fiebre de la suegra de Pedro. Pero escucha esto, si quebrantas una ley natural o espiritual, poniendo, por ejemplo, la mano en el fuego, pues sin duda te vas a quemar. Debes pues tener cuidado de ti mismo y no esperes hasta que estés enfermo para confesar tu pecado y tu negligencia. Es importante cuidar el cuerpo durante esos días. Número 2, entonces, ¿cuál es el modo de buscar la curación, la sanidad? ¿Cómo deberían los hombres buscar la curación delante de Dios? Hay 3 frases en el Evangelio de Marcos que vale la pena aprender y las encontramos especialmente útiles. Por lo menos han sido muy efectivas para nosotros, para nuestra familia. La primera se refiere al poder del Señor, la segunda a la voluntad del Señor y la tercera a los actos del Señor. Primero, el poder del Señor. Dios puede. Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Y él dijo, desde la niñez. Y muchas veces le arroja tanto al fuego como a las aguas para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, muévete a compasión sobre nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, todo es posible para el que cree. En Marcos 9, 21 al 23. El Señor Jesús solamente repitió las 3 palabras que había pronunciado el padre del niño. El padre exclamó, si puedes, ayúdanos. Y el Señor contestó, si puedes, porque todas las cosas son posibles para el que cree. El problema aquí no es el si puedes, sino más bien si crees. Pero ¿no es verdad que el primer problema que aparece con la enfermedad es una duda sobre el poder de Dios? Bajo el microscopio, el poder de las bacterias parece más grande que el poder de Dios. Raramente interrumpe el Señor a otros en medio de una frase, pero aquí parece como si estuviera enojado. Ahora, que el Señor me perdone por decir esto de esta manera, pero cuando oyó que el padre del hijo decía, si puedes, ten misericordia y ayúdanos, rápidamente Jesús intervino y le dijo, ¿por qué dices si puedo? Todas las cosas son posibles al que cree. En la enfermedad, la pregunta no es si puedo o no puedo, sino si tú crees o no. El paso inicial que ha de dar el Hijo de Dios en el caso de enfermedad es levantar la cabeza y decir, Señor, tú puedes. Recuerda el primer caso en que el Señor curó a un paralítico. Él le preguntó a los fariseos en Mateo 2:9, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O bien levántate, toma tu cama y vete.
Los fariseos naturalmente pensaban que era más fácil decir que sus pecados eran perdonados, porque ¿quién puede en realidad demostrar si lo son o no? Pero las palabras del Señor y sus resultados les demostraron que Él podía curar la enfermedad, lo mismo que perdonar pecados. No les preguntaba qué era más difícil, sino que era más fácil. Para Él las dos cosas eran fáciles por igual. Era tan fácil para el Señor mandar al paralítico que se levantara y que se fuera, como el perdonar los pecados. Pero para los fariseos las dos cosas eran igualmente difíciles. El que tenga oídos para oír, oiga. Número 2, la voluntad del Señor. Dios quiere, si verdaderamente puede, pero ¿cómo sé si Él quiere? Si no conozco su voluntad, quizás Él no quiera curarme. Esta es otra historia que hallamos también en Marcos. En Marcos 1, 40 al 41. Cuando viene hacia Él un leproso suplicándole y arrodillándose le dice: si quieres puedes limpiarme. Y movido a compasión, Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Por grande que sea el poder de Dios, si Él no quiere curar, su poder no va a poder ayudarme. El problema a resolver al principio es: ¿puede Dios? El segundo es: ¿quiere Dios? No hay enfermedad tan grande, tan inmunda como la lepra. Es tan inmunda que según la ley todo el que toca a un leproso queda inmundo. Sin embargo, el Señor Jesús tocó al leproso y le dijo: quiero. Si Él quiso curar al leproso, ¿cuánto más va a curar nuestras enfermedades? Podemos proclamar valientemente: Dios puede y Dios quiere. Los actos del Señor es Dios y todavía algo que ha de hacer Dios. En verdad os digo que cualquiera que le diga a este monte, dijo Jesús, que se ha quitado de ahí, arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que está hablando sucede, lo tendrá. Por eso os digo que todo cuanto roguéis y pedís y creed que lo estás recibiendo, lo tendréis. Eso dice en Marcos 11, 23 y 24. Yo te pregunto, ¿qué es fe? La fe es creer que Dios puede, que Dios quiere y que Dios lo ha hecho, no que lo hará, ya lo hizo en la cruz del Calvario. Si crees que lo has recibido, lo tendrás. Si Dios te da su palabra, pues puedes darle gracias diciendo: Dios me ha curado, Él ya te lo ha hecho. Pero muchos creyentes esperan solamente ser curados. La expectativa se refiere a cosas en el futuro, a ver si Dios hace su voluntad. Pero la fe trata de las cosas del pasado. Si realmente creemos, no esperaremos 20 o 30 o 100 años, sino que nos levantaremos inmediatamente y diremos: gracias, Señor, porque me has curado. Gracias, lo he recibido. Gracias, Dios, estoy limpio. Gracias, Dios, estoy bien. Una fe perfecta, entonces, es proclamar que Dios puede, que Dios quiere y que Dios lo ha hecho. La fe obra con es y no con deseo. ¿Cómo es esto? Permíteme usar una simple explicación. Supón que predicas el Evangelio y uno profesa que ha creído. Ahora le preguntas si es salvo. Y supongamos que te contesta: bueno, quiero ser salvo, voy a ser salvo. Y sabes que la respuesta es inadecuada. Si dice deseo ser salvo, pues la respuesta es todavía incorrecta. Incluso si te responde: creo que definitivamente voy a ser salvo, pero falta aún algo. Pero cuando te contesta soy salvo, sabes que esto es lo que ha de decir. Si uno cree, entonces es salvo. Toda la fe trata de cosas del pasado, de lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. El decir creo que seré curado no es verdadera fe. Si cree, va a dar gracias a Dios diciendo: he recibido la curación.
Por eso echa mano de estos 3 pasos. Nunca los olvides. Dios puede, Dios quiere y Dios lo ha hecho. Cuando la fe del hombre toca el tercer estado, el espíritu, la enfermedad ha terminado. Ay, Señor, que el Señor nos revele de verdad. Vamos a orar. Mañana veremos cómo es la vida de Dios en el cuerpo. Pero hoy oremos que el Señor nos dé revelación a cada uno de nosotros. Pero quiero preguntarte, ¿cuál es tu actitud respecto a la enfermedad? Ese es el tema de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias, porque sabemos que tú nos aumentas la fe, Señor. Señor, yo recuerdo cuando a nuestra pequeñita, Señor, nuestra hermosa Melody, Señor, cuando empezaron las operaciones a sus 2 añitos en Estados Unidos, cuando solo oíamos malas noticias, pero mi esposa, una mujer de fe, tú le llenaste y le aumentaste la fe de su corazón, de su espíritu. Y recuerdo cuando públicamente le dijimos a los hermanos, si nos van a visitar y van a llevar malas noticias, no vayan, si van a pronunciar palabras negativas. No permitimos que nadie expresara una palabra delante de nuestra hija, palabras negativas. Y después de lo que decían los médicos, Señor, hoy vemos que es un milagro de vida, que acaba de cumplir sus 16 añitos y sigue sana, Señor, porque tú eres nuestro sanador. Y qué decir de mi padre también, que 2 veces lo has levantado de la muerte. Y qué decir de tantos testimonios que nos has permitido ver, sobre todo estos 9 años aquí en México, porque tu poder no se ha agotado. Tu misericordia jamás se ha terminado, porque es nueva cada mañana, Señor. Por eso aumentanos la fe. Hoy te decimos, como aquellos discípulos, cuando no pudieron sanar al hijo de aquel padre desesperado, y que lo único que te pudieron decir, Señor, aumentanos la fe. Pues hoy te decimos lo mismo. Aumentanos la fe, Señor, para que podamos hablar palabras de fe, palabras como tú, Señor, nos la enseñas, como aquella tsunamita que su hijo había muerto y le pregunta el sirviente del profeta, ¿cómo estás? Y ella, sabiendo que acababa de dejar a su hijo muerto, ella dice, bien. Y no estaba mintiendo, porque ella estaba actuando en fe. Pero nosotros a veces, el enemigo nos engaña pensando que si hablamos en fe estamos mintiendo. Por eso debemos de hablar el lenguaje de la fe, el lenguaje que tú nos enseñaste hoy. Dios puede, Dios quiere y Dios lo ha hecho. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén.